estaba pasando un momento muy crucial, muy difícil, donde había una persona que lo había traicionado, una persona que había planeado. Fue el momento donde Absalón se rebela contra el rey David. Y había una persona que él decía que era alguien íntimo, que estaba en su entorno, que eso fue, que él por eso clamó de esa manera. Nosotros, mis hermanos, podemos muchas veces confiar quizás en personas, y a veces nos cuesta a nosotros reponernos cuando esa persona nos traiciona o esa persona habla mal de nosotros, de la iglesia, aún de nuestra familia. Por eso a veces es tan difícil para nosotros, a veces que quizás resolver, desenvolvernos. Esta persona se llamaba Ahitofel. Acá en los Salmos dice que era alguien muy íntimo, muy familiar. Donde se le reveló a Absalón. Absalón era el hijo del rey David. Miren los consejos que habrá llevado, cómo habrá estado Absalón para que pueda rebelarse contra el rey David peleando por el trono y dejarse influenciar en su mente, en su corazón y aún el enemigo, porque acá es el enemigo, dice, ¿no? A causa de la voz del enemigo por la opresión del impío. La voz del enemigo y la opresión ¿de quién? Del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Hay a veces, mis hermanos, que estamos en situaciones muy difíciles para la iglesia, para los hermanos, para el ministerio. ¿En qué situaciones, mis hermanos? Situaciones de que cuando entra la murmuración, entra el chisme. Ahí es el problema. Porque la lengua está para bendecir y maldecir. Mire que cómo tenemos elección en esa manera también. Tenemos para bendecir y maldecir. Va a estar en esa situación de cómo estemos nosotros delante de la presencia de Dios. De cómo también nosotros actuamos. Dejamos que Cristo viva en nosotros y que nosotros seamos imitadores de Cristo. No me quiero imaginar a Cristo tomando mate con nosotros y hablando del vecino, de la vecina, del hermano, del que hizo esto, lo que hizo, que en la iglesia se visten así, ¿viste lo que dijo? ¿Viste? No me imagino a Cristo hablando de esa manera. Pero podría ser, porque hay muchos hermanos que les gusta hablar de esa manera. Más si le traen mate. Es el momento más crucial para la iglesia. No solamente la iglesia. Un hermano puede estar hablando afuera de la iglesia. Eso también tiene que ver con el entorno, porque es parte de un solo cuerpo. En Cristo somos. Somos una congregación. Entonces, eso es lo que podemos analizar, lo que le estaba pasando a Absalón. ¿Se acuerdan la historia de Absalón? Hijo del rey David. Mató a su hermano, otro hijo del rey David. ¿Por qué? Porque el otro hijo del rey David, Amnón, había violado a su hermana, Tamar, que era hija del rey David. Imagínense a Absalón, para llegar a matarlo, todo lo que contaminó, lo que contagió. David no tenía que haberlo juzgado con pena de muerte, ojo por ojo, diente por diente, esa época. Vos matabas, vos morías. Pero como él, como todo papá, no solamente el rey, como todo papá, actuó en misericordia por sus hijos. Le perdonó primeramente a uno por haber violado a su hija y al otro por haber matado a su hermano, que ese era su propio hijo. Entonces, David actuó de esa manera, pero había muchos que hablaban en contra del siervo de Dios, porque no juzgó, no está Dios con él.
Mire cómo estaba haciendo las cosas. Tenía que haber muerto su hijo y aún el otro tenía que haber sido juzgado por lo que había hecho. Y él hizo la vista gorda. Hay a veces que muchas veces nos convertimos en jueces cuando Dios nos dice que el único juez es Él. No, pero yo no digo que soy juez, pero tu lengua dice otra cosa. Tu corazón dice otra cosa. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que contamina, lo que atrae en la iglesia. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque es algo que el Señor nos está enseñando a nosotros como iglesia, de cómo tenemos que movernos, de cómo tenemos que seguir nuestra vida. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Aun cuando hablan de los siervos de Dios, aun cuando hablan de un hermano en Cristo, no va a ser cosa que el mismo Dios esté de parte de esa persona, de ese hermano o de ese siervo. Eso se lo dijo un rabí al apóstol Pablo, cuando Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo. A los cristianos, a nosotros, perseguía a Pablo, era un perseguidor. Vamos a ponerle, era un sicario, vamos a ponerle, porque él mataba a los cristianos. Nos metía presos para matarlos, apedreándolos. Mire qué situación Pablo, cómo actuaba de esa manera, pero el que le había enseñado, ojo Pablo, era Saulo en ese momento, ojo Saulo, no va a ser cosa que vos estás persiguiendo y es el mismo Dios que te vas a encontrar. No sabemos si es de Dios o no es de Dios. Hay que tener mucho cuidado a veces cuando hablamos, hay que tener mucho cuidado cuando nos dirigimos. En la palabra hay muchos relatos de que no se juzgaba solamente con la boca, sino con el corazón, porque Jesús dijo, y él sabía lo que había en su corazón. Cuando le querían ponerle trampas, porque él decía Jesús, había eso en su corazón. Entonces esto nos está enseñando a nosotros cómo tenemos que corregir, cómo tenemos que exhortar, cómo tenemos que dirigirnos a cada uno. Yo la vez pasada decía, yo no voy a permitir que alguien hable mal de un hermano de mi iglesia. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Aún si escucho a alguien, no podés juzgar a mi hermano. Porque con sus problemas, sus luchas, sus pruebas, sus defectos, él busca, insiste en buscar de Dios. ¿Para quién somos nosotros para ponernos en papel de juez? Entonces tenemos que tener cuidado. Dice que el rey David no se atrevió a matar al rey Saúl. ¿Por qué? Porque el rey Saúl era un ungido de Dios. No se atrevió el rey David. Porque David lo entendía eso. Sí, yo soy un ungido, pero él también no deja de ser un ungido. Sí, Dios me escogió a mí, pero todavía seguía vivo y no dejaba de ser el rey de Israel, el rey Saúl, y no dejaba de ser un ungido de Dios, porque Dios no es que te unge y te saca el ungimiento. Una vez que te ungió Dios, te ungió el Espíritu Santo, ya hizo el toque, ya están marcados, mis hermanos, ya están marcados. Porque Dios no es que te marca y te saca. Dios te marcó, te escogió, te eligió, porque Él quiso, porque tiene grandes propósitos para tu vida. Y podemos seguir hablando de esa manera. Pero acá, lo que nos está enseñando el Señor, que hay que sacar a luz todo, mis hermanos. Hay que cortar con todo lo que trae mal a la iglesia. Dice que la cizaña y el trigo van a estar juntos, que solamente Dios va a sacar eso. Cuando sea el momento, va a separar el trigo y la cizaña. Está bien, y es así que tenemos que ser obedientes, pero ahora no quiere decir que ahí no nos está diciendo que no podemos corregir, enseñar y exhortar a lo que está haciendo mal el hermano. Porque muchas palabras nos enseñan, el que cubre pecado no prosperará, mas el que se aparta y lo confiesa, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces nosotros, mis hermanos, hay muchas palabras que, como dijo nuestro hermano, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que alimentarnos día a día de su mensaje, de su palabra. Porque de eso se trata, mis hermanos, porque si no, ahí vienen las consecuencias.
no sabemos, nos dirigimos mal al hermano, nos dirigimos mal a los pastores, nos dirigimos mal a los ministros. Y después llorando, y no sé por qué me pasa tantas cosas, yo vengo a la iglesia. Ahora, ¿estás valorando, estás honrando a los siervos de Dios, o estás blasfemando, o estás juzgando? ¿O estás murmurando, o estás chusmeando? ¿Qué estás haciendo? ¿O estás orando como te lo pide el Señor? Oren unos por otros, orad unos por otros, oren sin cesar. Eso es lo que nos dijo el Señor, que oremos unos por otros. Dice que el Señor, que la oración del justo, Él escucha. ¿Entienden? Y es la oración de fe el que va a sanar los corazones. Eso lo dice en Santiago. Entonces, miren tantas cosas que podemos estudiar, podemos hablar de este tema. Pero ahora, ¿por qué tenemos que sacar a luz? Sabemos que nosotros nos sacamos a luz. El que saca es Dios a luz todo. Gracias a que Dios nos muestra, a que Dios hace manifestar. Él hace como Él quiere. A veces tan impresionante y tan bello todo lo que hace, como lo saca a luz. Porque Él es luz. No puede estar las tinieblas. Donde está la luz hace lumbrera en la oscuridad. Entonces Dios saca toda luz, todo hasta lo más escondido saca. Es como que yo ponga la linterna. Coti, ahí hay mugre, mirá, ahí. Anda a sacarlo, levantalo y sacalo. Yo se lo estoy alumbrando con la luz. Entonces, ¿qué ella va a hacer? Va a levantar, lo va a sacar y lo va a tirar a la basura. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando está el pecado escondido. Cuando algo está mal. Porque es el pecado que distorsiona el ambiente espiritual. Es el pecado donde hace que el ambiente espiritual de la iglesia, aún de los hermanos, se vaya deteriorando. Se vaya oprimiendo, empieza a haber más mugre, y eso va contagiando, porque el pecado contagia, se pega, salpicamos cuando hay pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacarlo de la iglesia, mis hermanos. No la cizaña, no la cizaña. Es el pecado que tenemos que apartar, rechazar, no tolerarlo, aborrecerlo como lo aborrece el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero cuando uno, por falta de conocimiento, por no leer la palabra, no entiende, mis hermanos, es ahí cuando el chisme, la murmuración, empieza a fluir, empieza a crecer y se empieza a convertir en esa levadura que leuda toda la masa. Es así que va trabajando, va actuando, va creciendo eso. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que limpiar? Y aún si alguien está cometiendo ese pecado, tenemos que corregirlo, tenemos que exhortar. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Me lo puede explicar? Si no va a ir a contagiar a los demás. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas 11, 14 en adelante. Dice, una casa dividida contra sí misma, el título. Muchos lo habrán leído, muchos se le hace conocido ese pasaje. Cuando lo tengan me puede decir amén, iglesia. Gloria a Dios. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Algunos de ellos decían esa palabra. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, ¿qué dijo acá en el 17? Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. ¿De dónde salen los pensamientos malos y buenos?
del corazón. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera de los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quiénes los echan. Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está con lo que posee. Pero cuando viene otro, más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué linda palabra, ¿amén? Por eso estábamos hablando, ¿enemigos afuera o enemigos adentro? Nosotros tenemos que tirar de una sola soga, mis hermanos. Esa soga que nos dio el Señor, que nos dio Cristo. No podemos tirar uno por un lado y el otro por el otro. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando nosotros no estamos en coordinación, alineados con el Señor. Y ahí empiezan las murmuraciones, los chusmeríos. Para mí el pastor está equivocado. Para mí, mi pensar, para mí no está bien lo que está diciendo. Y es que, claro, mis hermanos, yo con mi palabra estoy equivocado. El que yo leo, esta palabra que es del Señor, esta es la real, esta es la acertada. Este es el que le va a corregir, le va a enseñar y lo va a guiar. Y nunca va a fallar. Es esto, mis hermanos. Ahora yo estoy como guía para enseñarles a ustedes de lo que está escrito. No de lo que yo digo según mi intelecto, sino lo que está escrito. Ahora, ¿por qué nosotros, mis hermanos, tenemos que cuidarnos, tenemos que defendernos, tenemos que defender, estoy diciendo, de confrontar con la palabra, no de pelear ni de defenderse de a puñetazo? No, estoy hablando con la palabra. Hoy es tiempo de que la iglesia no puede estar callada. Hoy es tiempo de que la iglesia no puede quedarse muda. De escuchar a los demás como blasfeman, escuchar a los demás como hablan mal de un hijo de Dios, de escuchar a los demás como hablan mal de la iglesia, o de escuchar a los demás hablando aún mal de las autoridades que puso el Señor. Hoy estamos para confrontar eso, no para ser sumisos. Sí, el que calla es más sabio. Sí, el que calla es más sabio. Pero yo no dije de que entrar en discusión, en pelea, sino en confrontar con la palabra, de lo que está escrito. Porque si ese hermano está haciendo cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios, nuestro deber es enseñarle a cómo tiene que ser, cómo está escrito, lo que está erróneo y lo que está equivocado. Si nosotros nos corregimos, ¿qué podemos decir delante de la presencia de Dios entonces, mis hermanos? Pero Señor, yo me quedé callado porque a mí me enseñaron que tenía que quedarme callado. Soy más sabio por eso. ¿Qué dice la palabra? El deber cristiano. ¿Cuántos mensajes más que dice enseñándoos, exhortándonos unos a otros, dice la palabra? No que se arregle él que siga diciendo lo que él quiera y nosotros nos quedamos mudos. No, enseñando y exhortándonos unos a otros. Aún a los que están ciegos tenemos que ser luz para los que están en tinieblas, para que no saben de la palabra. No, yo creo en Gauchito Gil. No, hermano, estás equivocado. Eso son idolatrías, mis hermanos. Vos tenés que creer en Cristo, que es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros. No es en esa escultura de piedra. Eso tenemos que, de esa manera tenemos que exhortar, tenemos que corregir, siempre con amor, mis hermanos.
Porque donde usted se pone en pleito, en pelea, en discusión, no va a llegar a nada. Ahora, si el hermano no quiere entender de tanta charla, de tanta enseñanza, sigue con lo mismo, y sigue día tras día, y sigue con lo mismo, horas siguiendo con lo mismo, ya está, déjalo. Ya vos ya hiciste lo que tenías que hacer, después se va a encargar el Señor. ¿Entienden? No entre en el momento de pelear. Ahora ya se va a dar quizás otra oportunidad, quizás para hablar. ¿Entienden, mis hermanos? Pero ahora, por eso es muy necesario, mis hermanos, sacar todo a luz. ¿Por qué es necesario sacar todo a luz? ¿Qué nos dijo Lucas 11? 17 en adelante. ¿Qué nos dice? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Ahora, ¿qué pasa si la murmuración, el chusmerío, empieza a reinar acá en este lugar? Es un caos total. Pero ¿qué pasa si nosotros lo ponemos en evidencia, ese pecado? Va a perder fuerza. Por ejemplo, ¿qué dice? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decir que por Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Dice la palabra. Sí, acá estaba hablando de que a Jesús lo estaban juzgando todo. Pero si nosotros no permitimos que el pecado empiece a reinar en este lugar, no dejamos que sea fuerte, empezamos a sacarlo a luz, a ponerlo en evidencia, pierde fuerza. Y ahí se divide. ¿Por qué? Porque lo ponemos en evidencia. Ahí está, lo encontramos, al que estaba haciendo la murmuración y el chusmerío. Ahí está. Ahora sí, estamos de este lado, ese es él. Pero no hay que juzgar, hay que enseñar, hay que corregir, hay que guiar. No, hermano, está mal eso lo que está haciendo. Es momento de qué manera, enseñarle cómo tiene que ser. Hay que bendecir, hay que orar por los hermanos. Y si está en falta el hermano, hay que orar por el hermano. Entonces nosotros tenemos que, nuestro deber es corregir eso, es sacar a luz, mis hermanos. No hay que dejar, porque esos son golpes. ¿Cuánta experiencia pasó esta iglesia por las mismas cosas? Por las murmuraciones, por los chismes, por los que juzgan. ¿Cuántas veces pasó? Y el Señor no estaba acá claritamente, teníamos el mensaje. ¿No es Dios mismo el que pelea por nosotros? ¿No es Dios mismo el que nos liberta, que nos libra de toda batalla, que nos da victoria, que nos libra de las manos del enemigo? ¿No es Dios mismo? Nos dice el Señor, mía la venganza. Entonces, mis hermanos, es tiempo de nosotros de entender lo que nos está hablando el mensaje, de entender lo que Dios quiere para nosotros. Porque cuando empieza a reinar el pecado en un lugar, o quiere entrar el pecado en un lugar, no hay que dejarlo. Si un hermano nuevo viene con todas esas cosas, no hay que juzgarlo, sino que corregirlo. Hay que enseñarle. ¿Entiendes? O no convertirte vos a ellos, o vos a él. No, sí, tenés razón, sí. No, ¿viste el pastor cómo es? No, a mí no me gustó como él nos habló. Y sabés que, tenés razón, a mí tampoco. Ahí vamos a preguntarle al otro hermano. Che, ¿viste el pastor? ¿Qué te pareció la charla? Y es buena. Acá no. Ah, sí, no, nosotros también estábamos hablando de ese tema. Porque así empieza, el que chusmea está buscando a quién, a los que estén de acuerdo con él para murmurar, para estar en contra de las autoridades, aún de los hermanos, porque de esa manera trabaja la murmuración y el chusmerío. Prueba igual el enemigo, a ver los que están fuertes, a ver si entra, esta fichita entra ahí.
Quizás justo el que está fuerte todos los días, ese día está débil. Y cae también. Pasa eso, mis hermanos. Pasa en muchas iglesias, pasa en este lugar, pasa. ¿Pero por qué pasa eso? Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Por eso es necesario leer su mensaje, leer la palabra día a día, diariamente. Orar, estar en diálogo con el Señor. Jesús oraba todos los días. Lo que le enseñé de mi Padre yo le estoy enseñando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Lo que el Señor nos está hoy enseñando, lo que el Señor nos está hoy corrigiendo, lo que el Señor está hoy queriendo sacar de este lugar. Porque eso es lo que daña, eso es lo que lastima. Sí, el enemigo manipula, el enemigo sí usa. Y aún a los mismos hermanos dice que va a usar. Pero nosotros que estamos día a día trabajando para Dios, que sabemos esa verdad, tenemos que ser más sabios, tenemos que ser más astutos, como dice la palabra. Manso como la paloma, astuta como la serpiente. Entonces tenemos que ser de esa manera, mis hermanos. Por eso el Señor hoy nos enseña, a través del mensaje que hablaba del rey David, cómo estaba orando, porque los perseguía en ese momento. Imagínense, primero todo lo que le persiguió al rey Saúl, después su hijo Absalón. ¿Entienden? Entonces por eso, mis hermanos, nuestra vida tiene que estar limpia. Tiene que reinar la luz en nuestra vida, no las tinieblas. Eso es lo que nosotros tenemos que permitir, que entre la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Él es el que tiene que estar en nosotros, porque es el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, este es un mensaje muy claro que el Señor nos quería dejar, quería que nosotros empecemos a ver de otra manera las cosas, más maduras. En que si hay esos pecados de chusmerío, murmuración, aún de que juzgan, no preste el oído, mis hermanos, a esas cosas. No se haga hacedor de esas cosas, sino corte ese pecado. Amén. En el nombre de Jesús. Corrija, enseñe con amor. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Porque si no, eso va a traer consecuencias a la iglesia, va a traer consecuencias a la vida de los que hacen esas cosas. Y lo que a nosotros nos enseñó el Jesús, que tenemos que ser pescadores de hombres, tratar de ganar esas almas para Cristo, no perderlas, sino ganarlas para Cristo. Por eso es tan importante, mis hermanos, este mensaje. Por eso es tan importante lo que Dios nos está enseñando, mis hermanos. No podemos mirarle a la persona, esta persona murmuró de mí, y la estamos mirando con odio, con bronca y con ojos, ya vas a caer. No. Es tiempo de que nosotros tenemos que dejar que actúe el amor y la misericordia. Imagínense Cristo, ¿no? Con todo lo que le hicieron. Aún en su ministerio tenía a Judas. Pedro lo negó 3 veces. Era su discípulo. ¿Vieron el amor y la misericordia de Cristo? ¿Tuvo propósitos? Había propósitos, sí. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que puedan meditar en este mensaje, que puedan tomar en serio estas cosas, mis hermanos. Porque es necesario que el pecado salga de la iglesia de Cristo. Dios. La murmuración, el chusmerío, salga de la iglesia de Cristo. Amén. Hasta acá llegó el mensaje.